Pielo. En el trópico. Dani, era Miami como a medianoche, si no estoy mal. Estaba saliendo yo de una fiesta de Halloween en Miami a las 3 de la mañana. Un amigo estaba buscando el carro, entonces yo estaba en una esquina a las 3 de la mañana sola y me dolían los pies horribles y de la nada llegó un man. Y yo como, miércoles, pero el man venía de la misma fiesta, así que no fue tan creepy. Y dije, bueno, mejor que me acompañe. Y nada, el man me empezó a preguntar como que, nada, ¿qué estás haciendo aquí? Yo nada, estoy esperando a un amigo que me está matando los pies. Me preguntó como cuánto llevaba viviendo en Miami. Terminamos hablando en 10 segundos que yo había vivido en LA. Él me dijo que él venía de LA y eso. Pero la conversación quedó ahí. Algo me fue a pedir el número o algo así y yo resolví darle mejor el Instagram. You might as well ganar un nuevo seguidor. Y bueno, nos seguimos y hasta ahí quedó. O sea, como que el mal ni me salía casi en el feed, yo lo seguía, él me seguía, hasta ahí. Un día de la nada me sale un story de él, algo como, y veo algo como un metaverse platform, y me meto en su perfil y veo que él es el dueño de esa plataforma. Y yo como, interesante. Y yo que me estoy metiendo en este cuento, de la nada le pregunto, yo digo, lo voy a escribir por DM, y le digo, hey, ¿esto qué es? ¿Podríamos conectar? Y él súper querido y dispuesto a hablar me dijo, a mí también me interesaría saber por qué te interesa esto y en qué estás metida tú, porque veo cosas en tu perfil sobre eso. Y bueno, eso fue en octubre y de aquí para allá a que me presentara todo el deck de su compañía y me ofrecieran trabajo, es toda una historia. Pero yo siento que así es este espacio, ¿no? Como que uno se encuentra con cualquier persona, es como que NFT, y si uno ya se vuelve como que instantáneamente quiere hablar con esa persona y es como que genuinamente out of como la energía que provoca como el espacio y como los proyectos y como el tema. No sé si tú como que lo sientes igual. Es impresionante y siento que todos somos tan conscientes de que nadie aquí es totalmente experto. Obviamente hay gente que sabe más que la otra, pero nadie sabe de verdad qué es lo que va a pasar. Entonces es una energía colaborativa. De hecho, estaba el domingo, fui a comer con una amiga, estaba un amigo de ella ahí. Él tiene algo que ver con este espacio y ya estamos organizando una llamada para ver cómo. Nadie sabe cómo podemos colaborar, pero siempre es como, vamos a hablar y punto del tema. ¿En qué estás metido tú? ¿En qué estoy metido yo? Y me encanta esa energía. Y creo que es lo que se respira en todos los grupos de Discord, Twitter y en todo lado. Y así nació este proyecto, ¿no? Pues como yo me enteré que tú estabas yo conocía, para los que nos están escuchando y no sabían, Daniela tiene un podcast muy, muy recomendado que se llama Dímelo. Y yo sabía que tú tenías este podcast, yo estaba en el espacio de los podcasts y de repente me enteré, no, que está haciendo como que NFTs inmediatamente, como que yo no soy, pues yo no soy tan abierto con esas cosas, inmediatamente como que le escribí, ven acá, me enteré de qué haces, como que reunámonos, y fue, no sé, súper cool, como... De hecho, fue tu hermana la que me contactó para que habláramos y ver en qué estábamos metidos en el cuento. Y yo como cuando tu hermana me dijo, no, él te escuchó por tu podcast, yo como... no estoy segura qué tan seria pueden pensar por mi podcast que soy. Y cuéntame, ¿cómo fue esa conversación? Como que, tú dijiste, este otro loco me va a escribir y qué, o como que, ¿cómo fue eso? No, porque metieron el tema de mi podcast, que por más que llevo ya meses sin poner un capítulo y también venía el tema de los NFTs, automáticamente me interesó la conversación. O sea, no le vi nada de malo. Y también vengo de hace un poco más de un año por este tema y por otros, siempre que estoy interesada en algo o sé que alguien puede tener información de algo, yo sí le escribo a la gente sin pena, sin nada y les digo, podemos hacer un Zoom, siempre. Y más en épocas de pandemia, que esa es la única manera de network y de hacer contactos en cualquier industria, así que no, estaba acostumbrada a ese tipo de llamadas. ¿Nos quieres contar un poquito de qué es tu podcast para los que no lo han escuchado? No tiene nada que ver con NFTs. Mi podcast es simplemente yo contando historias de mi vida. De hecho, yo escucho episodios de mi podcast y yo siento que esa no soy yo. Lo empecé
después de la cuarentena. De hecho, creo que está un poco tostada. No siento que represente lo que soy yo ahorita. Pero entrevistaba a personas que, en pocas palabras, me ven como haciendo terapia en cada episodio. Es muy Y echando honesto. cuentos, los mismos cuentos que siempre le echaba a mis amigas, echándolos al aire libre y poniéndolos en redes sociales. Si quieres, yo te cuento cómo fue esa experiencia desde mi perspectiva. Entonces, ok, yo sabía que estabas en eso y tal, y en la compañía nuestra en Bielo, a mí me gusta mucho pues que la gente que conecta con los temas, que los temas que nos parecen chévere, pues darle como un espacio para hablar de eso. Entonces tenemos podcasts pues como de filosofía, de finanzas, de literatura, y yo te sentí esta energía y te sentí como que yo me quedé, marica, no, que no tan hacer como un podcast de esta vaina, que cool que sea ella, y te digo como que Dani, ven acá si se te ocurre algo con este podcast, como si quieres empezar a hablar de NFTs y tal, como que, ajá, piensa que Bielo sea tu casa. Y creo que ahí terminamos, ¿no? Ahí cerramos como la primera llamada y yo me quedé pensando, puta, qué chévere, me quedé como que es lo que me pasa siempre en este espacio, es que me quedo como con ese vibe y con esa energía de esas conversaciones que uno sale como súper emocionado, súper acelerado y como que eso se quedó ahí pues como fermentándose en mí y como a los 2 días dije, no, marica, o sea, quiero como que llevar esta energía, quiero llevar esto como al podcast, me encantaría hacerlo, como que pues los que me conocen saben que no solía como que querer estar en podcast, pero como que o sea, conecté tanto y me pareció tan interesante que ahí mismo te escribí como que ven acá, marica, no, hagamos este podcast y hagámoslo juntos. A mí me pareció, como yo no te conozco de antes, a mí me parece que se te da súper natural y no puedo imaginarme tú no queriendo ser un co-host. Aparte que yo al principio cuando me lo dijiste me pareció que eso era como lo obvio, después entendí que fue como que, bueno, soy yo. Pero me parece que para ser una persona penosa o que decías que eras un poco introvertido, para nada. O sea, estás súper into el tema y súper into make this happen. Bueno, Dani, y entonces como dijimos, no, marica, o sea, ya después de que nos pasó como el hype del momento de la energía, dijimos como que listo, ok, ¿y cuál va a ser cuál va a ser el sentido de esto? Como que cuál va a ser el propósito de hacer este podcast. Y ahí creo que los dos teníamos algo que nos pareció súper interesante y es que esta conversación casi toda la consumimos en inglés. Entonces dijimos como que no, marica, qué cool poder traer esto como que a la TAM, por eso se llama Neftrópico, un gran acierto de Dímelo. Pero es todo como un higher sense, pues como de traer todo esto a nuestra, pues como que a nuestro lado del charco. Creo que ahí fue donde tú y yo hicimos clic más fuerte. Yo tengo un cuento o sea, yo soy súper, o sea, yo llevaba viviendo ya casi 4 años por fuera y siempre mi propósito con las cosas que hago es cómo termino con lo que estoy haciendo apoyando a mi país, o sea, cómo puedo traer de lo que estoy haciendo a mi país. Y creo que cuando empezamos a tener esa conversación fue como, ok, el podcast, qué cool sería apoyar proyectos latinoamericanos. Siempre que estamos hablando de, hey, ¿qué proyecto te ha gustado? ¿Te escuchaste tal podcast que hablaron de tal proyecto? Ninguno de los proyectos de los que estábamos hablando era apoyando a nuestra gente y creo que eso nos conectó bastante. También ser un podcast en que traiga la conversación a Latinoamérica y que de repente no somos los más expertos, como decimos en el tema, pero súper cool que así como yo escuchando un podcast fue que me empecé a meter en todo este tema de NFTs, que hoy en día es mi carrera, o sea, es de lo que estoy viviendo y para lo que estoy trabajando. Qué cool que personas que no conocen del tema en Latinoamérica puedan terminar involucrados a ese nivel gracias a nosotros. Entonces, que ahí sí, 100% creo que ahí fue que dijimos como que tenemos algo entre nuestras manos. Chévere, chévere. En algún lugar escuché que el mundo del cripto son niños de 4 años explicándolo a niños de 3. Entonces, definitivamente es como que si bien no somos expertos, la gente de la que aprendemos tampoco son expertos. Y la gente que más lleva en el espacio de los NFTs llevan 1 año. Entonces es como me encanta este concepto de, o sea, así escuchen esto en 3 meses, están súper temprano, o sea, esto está comenzando y la idea es como que hacer el viaje juntos, ¿no? O sea, aquí nuestro problema es que estamos dejando todo grabado, así que cabe dejar por aquí que cualquier brutalidad que yo diga hoy en día que se considere súper estúpido en 1 mes, como decimos nosotros en inglés, que no le hemos encontrado una forma de decirlo en español, don't quote me on this. O sea, nosotros escuchamos de otras personas, vemos cómo está funcionando la vaina, se los compartimos a ustedes, pero como dicen las personas de cripto, esto no es advice financiero.
no sé cómo traducimos NFA, eso a esta conversación, pero aquí somos dos personas hablando libremente, tratando de que el contenido sea digerible, ligero y nada, o sea, ninguno aquí se la va a venir a tirarte que sabe más. Como nos imaginamos más o menos el podcast funcionando es, queremos hacer como una especie de como recap de los eventos más importantes de la semana. Entonces, por ejemplo, cuando estamos grabando esto, Justin Bieber la semana pasada compró un Bored Ape. Entonces vamos a hablar como de cosas así o qué ha pasado con algún proyecto, con algún artista. Luego haremos una sección como que donde intentaremos hablar con, o hablamos de un proyecto o hablamos con gente que nos parezca interesante del espacio, y aquí hablaremos con artistas, con programadores, con abogados, con editores, con cualquier persona que nos parezca que valga la pena pues como escuchar del espacio. Y finalmente una sección que a mí me encanta, y es que cada vez que uno entra en un Discord, no sé si a ti te pasa, pero todo son abreviaciones. Todo es LFG, GM, NFA, o sea, es como que puta, yo tengo como un glosario de como que traducciones. Y entonces lo que haremos es, porque yo siento que es una subcultura muy desarrollada y todas las subculturas terminan como entablando su propio lenguaje, su propia conversación. Aquí trataremos como desglosar esos términos uno por semana, tratando como de contarles qué es lo que pasa en estos espacios. Estamos de vuelta al what the fuck, LOL, todo eso, pero como el Discord. Y sabes que me ha parecido demasiado curioso, no sé, ahora trabajando con varios proyectos y teniendo, o sea, estando más de cerca con las comunidades, todo el mundo, aparte de los NFTs y el dinero, los humanos siempre queremos como una sensación de comunidad. Entonces siento que crean todos estos términos y entre los Discords crean términos nuevos para sentirse que son parte de algo. Eso me parece demasiado curioso. Sí, súper interesante esa. Así que aquí en Ftrópico vamos a crear también nuestros propios términos para nuestro propio Discord, para que todos aquí seamos nuestra propia comunidad. Habiendo dicho eso, tenemos un Discord, los invitamos. Nosotros creemos pues que el contenido del futuro es co-construido con la comunidad. Entonces, definitivamente queremos escucharlos, queremos que nos cuenten, queremos como hablar de las cosas con ustedes, pues haremos Twitter Spaces. Queremos mucho pues como en ese futuro compartido, y el Discord será una parte importante de la conversación que entablemos con la gente. 100%, y cabe resaltar que aquí nosotros estamos pensando una estructura principal del podcast que nos estamos basando mucho en otros podcasts que hemos escuchado, en lo que nos gusta escuchar que no tiene nada que ver con el espacio de NFTs, pero también al ser esto como un tema de comunidad y que vamos a entrevistar personas de, digamos, en el tema de NFTs, o sea, sí, es un tema, pero necesita muchos componentes de otros temas como expertos en mercadeo, expertos en el tema de finanzas y todo eso. Entonces, si ustedes nos sugieren y dicen, mira, ustedes necesitan o necesitamos todos aprender de esta persona, en el Discord es el lugar para que nos digan con quién debemos book la entrevista y de qué temas queremos hablar. Entonces, la idea es que todos construyamos los capítulos juntos al fin y al cabo para todos aprender de lo que queremos aprender y del tema que esté como popping en el momento. Ya te estás entrando con términos del espacio. Pero nada, no, Dani, yo estoy, pues te lo he dicho varias veces, se lo he dicho al equipo, no quepo en la emoción, pues como de pensar que le voy a dedicar una parte grande de mi vida a esto. Creo que aquí hay algo extremadamente interesante que todavía como sociedad no hemos entendido, y que bacano hacerlo contigo. Entonces, pues, nos deseo buen viento y buena mar. Qué chévere, el sentimiento es mutuo y bueno, como ya te lo he dicho, siento que este podcast reúne muchas de las cosas que me gustan hacer. Cuando me dijiste podcast, mi parte creativa combinada con NFTs, yo te dije, mira, no me importa nada. O sea, sí, condición no me importa, sí. Bueno, Dani, entonces nos estaremos viendo en YouTube, en Spotify, en todas partes, y sigan nuestro Discord. El link lo encontrarán en la descripción del show. Exacto, síganos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, y join our Discord para que todos hagamos de esto una gran comunidad. Hielo.